miedo es una emoción desagradable, también podemos ver algo de color y de alegría en él. Les quiero contar un poquito cómo me animé a escribir este libro, y fue a raíz de un tema médico que tuve bastante serio. Una vez pasado todo el tema de cirugías y de alternativas para hacerme tratamientos, etcétera, dije, bueno, ¿y yo por qué no comparto esto con otras personas? Muchas personas pasan por el miedo, entonces hay temas que yo he perseguido en la vida, como son el miedo, la rabia, la tristeza, la muerte y la alegría. Entonces dije, bueno, me puse a mirar en todos los libros, todos los subrayados, y empecé a sacar todos los apuntes hasta que logré como darle una forma a este libro. Obviamente es una pequeñísima parte de un tema como tan amplio como es el miedo. Vamos entonces a empezar. Si tienen alguna pregunta, por favor, la pueden escribir en el chat. Y bueno, entonces empecemos. Entonces la primera cosa que uno siente con el miedo es que es una experiencia física. Los sentidos reconocen el peligro y lo llevan al cerebro. Entonces el sistema límbico activa la amígdala, la cual produce diferentes síntomas físicos en los seres vivos. Fijémonos que cuando tenemos miedo, el corazón bombea a gran velocidad, se aumenta la presión arterial, la respiración es superficial e irregular, el sistema inmune se detiene, al igual que todas las funciones no esenciales. La sangre fluye a las extremidades para prepararse para la huida. Tenemos los pies, las manos, la nariz y la cara frías, como la típica expresión de palidez. Se agrandan las pupilas y la frente se arruga y se pone como en forma horizontal. La boca se reseca. Esto último, recuerdo una amiga que me contó una vez que estaba en un aeropuerto y que entró en pánico. Entonces dije, bueno, ¿y ahora yo qué hago? Aquí no está pasando nada. Obviamente era un miedo imaginario. Y se acordó que alguien le había dicho que tratara de visualizar un limón en la boca. Entonces ella empezó a imaginarse que tenía un limón en la boca y efectivamente empezó a volver la saliva, los síntomas empezaron a bajar y realmente esto es una respuesta biológica positiva. También ayuda en estas situaciones concentrarse en la respiración, en la parte baja del abdomen, porque cuando uno está en pánico, la inhalación es muy pequeña y la exhalación también. Entonces es procurar concentrarse en la exhalación de tal manera que el miedo empiece a mermar. Entonces vamos a ver que el miedo es una experiencia física, como estamos viendo, emocional, porque uno está con las emociones a flor de piel, intelectual, porque uno se está echando una cantidad de carretas encima, y espiritual también. El miedo está asociado por muchos autores por un exceso de energía, el miedo está catalogado como una manifestación de hostilidad o de motivos conflictivos. Cuando yo estoy peleando con alguien mentalmente, si es que esta persona me hizo esto, entonces yo le voy a hacer esto, y ojalá vaya por la calle y se caiga del andén y se tuerza un tobillo. Todos ese tipo de pensamientos aumentan en mí el miedo. Es una antipatía o una falta de afinidad con algo o con alguien. Y también surge de cuando hay un conflicto entre lo que yo deseo y lo que yo hago. El miedo crea un fuerte rechazo, en el caso de que uno esté peleando con alguien, un apego, que el apego, como bien lo han dicho los orientales, es una de las formas del sufrimiento, el apego o el rechazo. Y es una sensación donde uno se siente muy, muy indefenso y vulnerable. Sin embargo, hay dos tipos de miedos. Uno que es real. Entonces, si hay un terremoto, pues yo no me puedo quedar aquí sentada esperando a ver qué pasa el terremoto. No, yo tengo que reaccionar y estamos dotados de
un mecanismo muy complejo que nos permite reaccionar ante una situación de peligro, por ejemplo, como un animal furioso, unos carros a gran velocidad, una persona violenta. Entonces uno tiene esa posibilidad de poder reaccionar ante situaciones adversas. Pero también hay otro miedo que es un miedo imaginario, que es lo que yo me imagino que podría llegar a pasar. Y estos miedos imaginarios están alimentados por la fantasía y los pensamientos negativos. Los pensamientos negativos que generalmente, como dijimos antes, son de ataque. Ojalá que a fulanita de tal o a fulanito de tal le pase tal y tal y tal cosa. Ojalá que tal y tal persona haga esta cosa positiva conmigo. Entonces simplemente son pensamientos negativos y que dan lugar al miedo. Esta investigación que está plasmada en el libro es una investigación acerca de los miedos imaginarios, que lo único que hacen realmente es dañarnos la vida. Sufrimos más por lo que imaginamos que por lo que realmente sucede. Yo estoy pensando en que tal persona me va a hacer tal cosa, o en que yo voy a hacer tal cosa, o en que va a pasar una tragedia. Ahora en estos tiempos de pandemia eso está como al orden del día. Entonces nos vamos a morir todos, o me voy a contaminar, o se va a contaminar mi familia. Realmente no ha pasado nada. Y uno espera como un mal. Yo estoy esperando que algo malo me pase, o algo malo le pase a mis seres queridos. Entonces el miedo siempre está dispuesto a ver las cosas peor de lo que son. Cuando uno está ante una cirugía, por ejemplo, uno se imagina que no, ¿sí será que voy a salir de esto? ¿Será que no voy a salir de esto? ¿Será que voy a sobrevivir? ¿Será que voy a sufrir? ¿Será que voy a tener mucho dolor? Y realmente eso todavía no ha pasado. El miedo nos desubica del presente y del aquí y ahora. Siempre se va o al futuro o al pasado. Cuando volvemos al presente, al aquí y ahora, el miedo tiende a desaparecer. Cuando hay una amenaza, hay 4 posibilidades. Una parálisis, me quedo congelada. La evitación, o sea, evito esta situación, me voy para otra parte. Ataco. Y la otra es la huida. El ataque siempre está relacionado con el miedo, o sea, una persona que ataca, detrás de esa violencia, detrás de esa agresión, detrás de esas malas intenciones, hay un miedo que la persona tiene y que está tapando con la agresividad. Siempre la agresividad es un pedido de ayuda. Cuando alguien me ataca, idealmente sería no mirar lo que me está diciendo, sino por qué esta persona realmente me está atacando, qué es la ayuda que me está pidiendo. ¿De qué tenemos miedo? Tenemos miedo de cantidades de cosas. Hay una escuela que a mí me gusta mucho, que es una escuela budista anterior al budismo, una escuela anterior al budismo, y ellos catalogaron 12 tipos de miedos. Entonces, el miedo a ser uno mismo. Uno está pendiente de darle gusto a los demás o de aparecer como los demás quieren que uno sea. El miedo que nos inspira en los demás. Una persona que grita, una persona que es violenta, una persona que no escucha a los demás. Me puede producir miedo. El miedo a tener al poder y al control. O sea, tengo miedo de tener poder y tengo miedo de controlarlo. El miedo al amor. Y aquí hay un poema muy bello de Amado Nervo que quisiera compartir con ustedes. Y dice lo siguiente. Dice, pasó con su madre, qué rara belleza, qué rubios cabellos de trigo azul, qué ritmo en el paso, qué innata realeza, deporte, qué formas bajo el fino tul. Pasó con su madre, volvió la cabeza, me clavó muy hondo su mirada azul. Quedé como en éxtasis, con febril premura. Síguela,
gritaron cuerpo y alma a la vez. Pero tuve miedo de amar con locura, de abrir mis heridas que suelen sangrar. Y no obstante, toda mi sed de ternura, cerré los ojos y la dejé pasar. Entonces, es el miedo al amor. Entonces, muchas veces huimos ante una situación amorosa o nos quedamos paralizados y paralizadas y no hacemos absolutamente nada en vez de acoger lo que la vida nos está ofreciendo. También está el miedo a la soledad. Realmente no estamos solos. Siempre estamos conectados con algo o con alguien. Y una de las mejores compañías es estar con uno mismo. El miedo a sentir miedo. Entonces yo tengo miedo de sentir miedo. Entonces, si estoy en esa posición, el miedo cada vez se agranda más. Entonces tengo miedo a sentir miedo, entonces ese miedo me crea otro miedo y otro miedo y otro miedo y así hasta el infinito. El miedo a la muerte y al morir, que vamos a ver más adelante. El miedo a tener éxito y al fracaso. El miedo a la pobreza y a la riqueza. El miedo al futuro y a lo que nos deparará. El miedo a los logros y la autoestima. El miedo a las guerras y a las enfermedades. Estos son solamente unos pequeños tips, una pequeña información acerca de la cantidad de miedo que podemos tener. Podemos tener también miedo al abandono. Hay muchísimos miedos que nos inventamos y que no corresponden a una situación real de peligro en la cual sí tenemos que actuar de una manera. Cuando estuve en la cirugía, obviamente tenía miedo de morir, tenía miedo de sufrir. Y un miedo muy grande que tuve era de hacer sufrir a las personas más cercanas, específicamente a mi hija. Miedo de no tener tiempo para realizar más cosas. Tenía de pronto desconfianza de mi cuerpo, este cuerpecito, este carro que me prestaron, sí dará la talla para poder pasar esta prueba. Y miedo de no acoger mi destino. Que si ese era el momento de morirme, pues bueno, era el momento de morirme y estar muy agradecida y en fin, seguir adelante. ¿Qué fue lo primero que se me ocurrió a mí cuando estaba ante esta situación? Lo primero que hice fue que yo quería huir. Les voy a mostrar esto. Entonces, yo quería taparme la cara y que esto se desapareciera a como diera lugar. Quise huir y reprimirlo, pero no tuve éxito en absoluto. El miedo seguía presentándose una y otra vez. Y creemos que para ser felices debemos huir o reprimir el miedo. Lo negamos porque nos incomoda sentir y pensar las cosas que nos asustan. Como ya hemos repetido varias veces y vamos a seguir repitiendo, los miedos se van acrecentando con la imaginación. La mente se queda pegada como una hoja en un remolino de agua, dando vueltas sin parar. El pensamiento toma y retoma las cosas desagradables que imaginamos que no solo no van a pasar, sino que nunca van a suceder. El miedo se acumula cada vez que digo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Es como una manía repetitiva. En vez de observarlo, yo lo estoy catalogando y juzgando. Habíamos dicho, o sea, yo me imagino que tal y tal cosa va a pasar, o tengo miedo de esto y esto que pasó, que ya pasó. Yo recuerdo una vez que tuvimos un accidente viniendo de Santa Marta, donde realmente tuvimos muchísima suerte, no nos pasó a ninguna de las tres, iba con dos amigas más, nada, y salimos del carro y empezamos a pensar en todo lo que nos hubiera podido pasar. Ya una vez en el hotel, entonces la cabeza obviamente estaba a mil y seguíamos pensando y pensando y pensando en el accidente. Y estábamos enganchados en el pasado, porque el accidente ya había pasado.
Entonces alimentamos el miedo desde la fantasía. Entonces huir no sirve, porque de todas maneras yo sigo sintiendo los síntomas físicos. Otra cosa que podemos tratar de hacer es reprimirlo. Entonces, cuando sale a la superficie, yo lo quiero como coger y decir, bueno, usted no aparezca, venga, lo tapo aquí con lo que sea, pues cerrando el cuerpo, inhibiendo la respiración. Cada vez que uno reprime, la represión tiene que ver con estar en contra de. Es mucha tensión y es un freno. Al escapar o reprimir el miedo no nos liberamos de él. Es inútil correr, tampoco hay necesidad de reprimirlo. Podemos desafiarlo y abrazarlo. Lo acepto tal como es y continúo mi travesía aunque tiemble de pies a cabeza. Esto es una capacidad que tiene el ser humano que es maravillosa y es que uno puede observar lo que está pasando en su cabeza. Muchas escuelas llaman a esto el observador o el testigo. Entonces yo puedo hacer como una distancia. Rita, estás pensando tal y tal cosa. El momento en que yo tomo conciencia de lo que estoy pensando, esto tiende a desaparecer. Los miedos nos están mostrando que ahí hay algo que vale la pena y que vale la pena que nos concentremos y miremos qué está pasando primero que todo a nivel físico y a nivel mental, porque es la mente la que está alimentando el miedo. Hace muchos años yo estaba en unas vacaciones en Dibuya, que es un pueblo muy pequeño que queda en la Alta Guajira, y había tenido varios episodios de miedo. Yo era más joven. Y me acuerdo que un día estaba caminando por la playa, ya al atardecer sola, y dije, no, yo lo que tengo que hacer es enterrar este miedo. Y abrí un hueco en la arena. Y dije, simbólicamente voy a coger esto y voy a enterrar el miedo acá. Después me di cuenta que había sido un error terrible. Y después de muchos años, nuevamente estando en una playa, dije, bueno, voy a desenterrar este miedo que había enterrado y que me iba a aportar tantas cosas maravillosas. En el momento del tema físico, todo valía la pena. Quería reconciliarme conmigo misma y con los demás. Apreciar mucho más el misterio de la vida. Y deseaba confiar física, mental, emocional y espiritualmente en el proceso. Estaba muy agradecida de haber descubierto a tiempo la dolencia. Un masajista, yo estaba muy nerviosa, entonces una amiga me recomendó una persona que hacía masajes. Y este muchacho me dijo dos cosas que fueron claves en ese proceso. Me dijo, entrega y confianza. Esas palabras fueron mágicas durante todo el proceso. Entrega y confianza. Entonces, la gruta a la cual nos da miedo entrar contiene las joyas que estamos buscando, porque ahí hay una cantidad de riqueza que podemos aprovechar para nuestro crecimiento. Y detrás de un gran miedo siempre hay un gran tesoro. Otra cosa es atacar. Entonces, otra de las formas del miedo es, bueno, tengo miedo, entonces yo ataco. Recuerdo en estos trabajos a nivel popular, una vez un señor que llegaba a la casa y siempre empezaba a regañar a la señora, a echar para los cuartos a los niños, se ponía muy agresivo y entonces le preguntábamos, bueno, ¿y a usted qué fue lo que le pasó? ¿Por qué llega así? Me dijo, porque no tengo trabajo y yo salgo todos los días de la casa aparentando que me voy al trabajo y realmente estoy sin trabajo y estoy muy preocupado. Entonces, la manera de él de salir de esa preocupación, de salir de ese miedo, era atacando. Entonces, el miedo produce violencia y las armas del miedo son armas físicas y emocionales. La violencia realmente es un acto de debilidad. Una persona que es amorosa no ataca ni crea defensas. Está abierta y vulnerable.
Las escuelas orientales dicen que la raíz del miedo está en el desconocimiento. Hay un médico que a mí me encanta, que se llama Avicena, que es un médico árabe, que dice lo siguiente: la ignorancia lleva al miedo, el miedo lleva al odio y el odio lleva a la violencia. Entonces no se trata de vencer, ni de darse por vencido, ni de huir, ni de reprimir, ni mucho menos agredir. Cuando me dieron la noticia de que tenía cáncer, estaba con mi hija y una amiga frente al centro comercial Centenario aquí en Cali. La cabeza estaba a mil, por supuesto, y empezaron a surgir muchísimas preguntas. ¿Quimio o no quimio? Oír otras alternativas, hacer las citas, no preocupar a mi hija, estar tranquila. Rechazo a la quimio a pesar de que a muchas personas les ha servido. Yo sentía que no estaba ni física ni emocionalmente dispuesta a hacerme una quimio. Entonces, la única manera de salir del miedo es decidirnos a entrar en él. No, así, no voy a hacer así, yo voy a entrar en el miedo así como una gran luchadora, no. Entro con suavidad, con cariño. Entonces, es importante que lo observemos. Que empecemos a observarlo. ¿Yo qué podía hacer? Era inevitable todo lo que estaba pasando. Podía mirarlo, podía sentirlo y sentir que esto también era pasajero y llenarme de paciencia. No dejar que la cabeza se fuera al futuro, vivirlo momento a momento. Si juzgo, si rechazo, si lucho contra él, se agranda. Y aunque aparezca que lo he arrinconado, este vuelve a presentarse. Lo observo como si fuera una científica, no lo pierdo de vista. Lo inspecciono con tranquilidad. Analizo cuál es la situación y desde ese comprender actúo. A mí esta parte fue una de las partes que más me aportó y es que es básico no escapar de él y aprender a sonreírle. Dije, pero bueno, ¿cómo? ¿Cómo va a sonreírle al miedo si usted está aterrorizada? Pues sí, podemos sonreírle, podemos decirle, ah, señor miedo, usted está ahí. Bueno, déjeme ver, venga para acá, venga a ver cómo es que se está manifestando. El aprender a sonreírle es una parte fundamental de la victoria contra el miedo. O sea, no me lo tomo seriamente, no, es que estoy aterrorizada y estoy pálida y tiemblo. No, voy a sonreírle a eso que estoy sintiendo. Esto es clave, clave, clave para poder vencerlo de alguna manera. ¿Y cómo sonrío? Con gozo y con curiosidad. Yo estoy curiosa de saber cómo se manifiesta mi miedo. Yo en ese momento, la verdad, no estaba gozando. Venían a mi cabeza peleitas pendientes por aquí y por allá, con algunos familiares, con amigos, conmigo misma. Para mi sorpresa, el acogerlo con curiosidad hizo que se fuera transformando. ¿Qué quiere decir sobreponerse al miedo? Esto quiere decir que hay una parte en mí, en mi ser, que es más fuerte que la otra, que no tiene dudas e impone su propia intrepidez a la parte que tiene miedo. Para eso se necesita ser valientes. Y para ser valientes tenemos que valorarnos a nosotros mismos. Y esto no tiene nada que ver con la plata, con el trabajo que tengamos, con los amigos que tengamos. Es entender que como seres humanos somos importantes.
todos y cada uno de nosotros. Si estoy pensando que voy a fracasar y me estoy diciendo a mí misma que no voy a poder, muy probablemente no pueda. Es como un músico que entra al escenario y dice, yo no voy a poder, yo no voy a poder, yo no voy a poder. Y realmente cuando empieza a tocar, empieza a desafinar porque se está echando una carreta en la cabeza de que no va a poder estar afinado. Ser valiente también implica prepararnos para un posible fracaso. Hay una frase de Churchill que a mí me gusta mucho, que dice, ir de fracaso en fracaso sin desesperarnos. O sea, yo intento y finalmente algo resulta. Por todo lo anterior, es clave que tomemos conciencia de nuestros pensamientos negativos. Cuando tomamos conciencia con la atención plena, estos tienden a derretirse como un copo de nieve. Yo sentí en ese momento que no sabía qué podía pasar. Sentí el acompañamiento incondicional de mi hija. Esto me colmó de serenidad y confianza en el proceso. También de una prima que estuvo cerca todo el tiempo. Recibí muchos apoyos de muchas personas. Estoy muy agradecida. No es solo vencer el miedo. Ah, no, es que yo vencí el miedo, ya es una parte mía que es más fuerte, impone su voluntad sobre la otra y yo ya me lavé las manos. No, se trata de cultivar el valor. Y el valor es un estado positivo del ser. Está lleno de encanto, de alegría, de amor, de bondad y un brillo en la mirada. Gandhi fue un ejemplo de esto. Él era una persona que, a pesar de esas circunstancias tan espantosas que estaba viviendo la India en ese momento, él era una persona que tenía encanto, alegría, amor, bondad, y su mirada brillaba. Entonces, ser valientes es poder actuar a pesar del miedo. Cuando se libera el miedo, hay sensibilidad, inteligencia, creatividad y belleza. Sensibilidad en ese momento para mí, toda. Yo sentía cómo volaba una mosca. Se aumentó la conciencia de mi respiración. Inhalar y exhalar. Entonces vamos a meternos ya más concretamente en el meollo del problema, que es la mente, que realmente nos hace muy malas jugadas. Entonces la mente es el conjunto de todas nuestras creencias y es una fiel servidora de los miedos. Los alimenta, los protege, los mantiene a salvo y los defiende con sus propios razonamientos. Entonces, el miedo viene de la mente. Como les había dicho, este estudio está centrado en el miedo imaginario, que nos mantiene, vuelvo y repetimos, enganchados en el pasado o preocupados por el futuro. Al superar estas fantasías y estar en el presente y no tener afán por llegar a alguna meta y no temer fracasar, entonces el miedo pierde su poder y somos capaces de gozar del viaje de la vida. Este estudio es una invitación a cambiar tanto nuestra forma de pensar como nuestra forma de actuar y la calidad de nuestros pensamientos. O sea, cuando yo tomo conciencia de que estoy pensando mal de mí o mal de alguien, o que no me quiero lo suficiente como yo soy, entonces yo quiero ser más inteligente, quiero ser más flaco, quiero tener más éxito. Todo esto es una invitación al miedo, porque es no aceptarnos tal y como somos. La mente está llena de juicios. A la mente le fascina moverse entre los juicios y los apegos. Con el miedo se activan los juicios. Y los juicios generalmente
tienden a ser negativos. Pienso mal de mi pareja, pienso mal de mis hijos, pienso mal del vecino, pienso mal del país, pienso mal del coronavirus o de lo que se me pase por enfrente. Muchas veces tenemos pensamientos negativos hacia otras personas. En ese momento de todo este tema médico, tuve varios pensamientos, reclamos mentales, rabietas acumuladas, fantasías y deseos de que fueran de otra manera conmigo. No lo resolví hablando con estas personas con las cuales tenías pendientes. Los logré entender y poner en mi corazón. Conocer a la otra persona, conocer qué le pasa a este ser humano, ponerme en los zapatos del otro, no juzgarlo, sino conocer, en vez de juzgar, tranquiliza. Y no juzgar cuando tengo muchas ganas de hacerlo, influencia mi futuro por mucho tiempo. Si yo quiero juzgar a esta persona o a tal otra, de pronto no lo hago. Y ese no hacerlo influencia positivamente mi futuro por mucho tiempo. Cuando elegimos no apegarnos a lo que alguien nos ha hecho, ni odiarnos o culparnos por ello, invitamos a la paz y al amor en la vida. Hay un doctor, Bert Hellinger se llama él, el creador de las constelaciones familiares, que nos habla de la culpa. Y la culpa está relacionada con el miedo. Él dice que si uno niega su culpa, hay miedo y temor. Si yo acojo mi culpa, potencio la posibilidad de realizar actos buenos. ¿Esto qué quiere decir? Recuerdo un video que nos mostraron una vez en un retiro de meditación, y era un video hecho en la India, donde aparecían personas que habían asesinado a otras. Y en este video aparecía un señor que al salir de la cárcel, después de prácticas muy profundas, fue a donde la familia de la mujer que él había asesinado. Y dijo, bueno, yo quiero ayudarles, yo quiero trabajar en pro de esta familia. Y esto realmente terminó de cerrarlo, terminó de ponerlo en paz consigo mismo. Entonces, cuando yo acepto mi culpa, potencio la capacidad de hacer cosas buenas. Otro tema que se relaciona con el miedo son los apegos. Hay una señora que a mí me fascina porque es una japonesa, creo, oriental en todo caso, que se llama Marie Kondo, que es una mujer que llega a las casas y ordena todo divinamente y encuentra los espacios para poder abrir más la comunicación dentro de la casa. Y ella dice lo siguiente: si de veras indagáramos en las razones de por qué no nos desprendemos de algo, solo encontraríamos apego al pasado o miedo al futuro. Entonces, ay, no, es que yo tengo este desorden aquí, yo estoy apegada a esta cosita que me regaló fulanita de tal cuando estaba en cuarto de primaria, ¿cómo voy a botar ese bodoque? No, es que yo estoy apegada a estos cuadernos que ya no me caben en la biblioteca y que tenían unos apuntes que a mí me parecían muy interesantes y aunque ya me los sé de memoria, quiero conservar este cuaderno. Y miedo al futuro. Entonces acumulamos y acumulamos y acumulamos y muchas veces no disfrutamos de lo que realmente tenemos. No, es que a mí me hace falta esto, me hace falta lo otro. Hay un poema de, vamos a ver si lo encuentro, hay un poema de Becker que a mí me parece muy ilustrativo de lo que estamos diciendo. Dice lo siguiente: yo no sé lo que tengo, ni sé lo que a mí me falta, que siempre espero una cosa que no sé cómo se llama. Entonces, el deseo es como un saco roto.
Cuando ya cumplo el deseo de tener el vestido que quería o de tener la casa que quería, no, entonces ya cumplí ese deseo, entonces ya quiero otro. Si ustedes se fijan en los niños pequeños, una vez que logran tener el juguete que ellos quieren, ya no les interesa, porque ya quieren es el otro juguete. Entonces ya tienen el dron chiquito para ellos, no, entonces yo ya quiero es el barquito a control remoto. Cuando ya tienen el barquito a control remoto, no, yo lo que quiero no es esto, sino yo quiero una patineta electrónica u otra cosa. Entonces, el miedo está relacionado con el apego, con no querer soltar. Entonces, la dependencia de cosas, ideas o personas engendra miedo. El egoísmo crea miedo, padecimientos y tristeza. El miedo es muy curioso porque el miedo puede convertirse en rabia. Y detrás de esa rabia puede aparecer una tristeza. Y esa tristeza, en la mayoría de los casos, es una tristeza tranquila y dulce. Volvemos al ejemplo del señor que llegaba a su casa que estaba desempleado. Entonces, ese miedo se convertía en rabia. Y detrás de esa rabia, cuando el señor contó que realmente estaba muy, muy preocupado porque no tenía trabajo, el señor empezó a llorar. Y empezó como a descargarse y se le quitó como esa cara de tensión y de preocupación y de negatividad. Al descargarse, pudo realmente volver a conectarse con su mujer y sus hijos. ¿Qué me pasó a mí durante el proceso? Tenía rabia de haber fabricado la dolencia y empezó a aparecer algo de tristeza. No quería autocompasión, quería cuidarme, quería tener la humildad para dejar que otros me cuidaran. Quería entender el mensaje. Quería hacer los cambios necesarios y anhelados. Dice Séneca, la atención es quien crees que debería ser. No, es que yo debería ser más flaca, es que yo debería ser más exitosa, es que yo debería ganar más dinero, es que yo debería ser más amorosa, en fin, miles de cosas. Y la relajación viene cuando soy realmente quien soy. Cuando dice así, la relajación es quien realmente eres. Si hay alguna pregunta o inquietud, pueden ir poniéndolos en el chat. Entonces, vamos al cuerpo. Ese carro que nos prestaron y que tenemos que cuidar. El contenido de la mente puede enfermarnos físicamente. Tengo muchísimas personas cercanas que empiezan a pensar, me voy a enfermar de esto, me voy a enfermar de esto, me voy a enfermar de esto. Y llega un momento en que realmente se enferman, porque la cantidad de energía que están poniendo en enfermarse hace que esto se produzca. También, bueno, aquí también hay que contar otra cosa, que es que hay problemas físicos que están relacionados con las formas de vida y con la alimentación. Pero la mente es quien da realmente manivela. Los pensamientos influyen en las células y el cuerpo le obedece a las células de la mente. Entonces, si yo empiezo a decirme, estoy bien, estoy contenta, mire, yo realmente soy una privilegiada, nunca me ha tocado dormir debajo de un puente en la calle 26. Si yo empiezo a apreciar lo que realmente tengo, me salgo del apego, me salgo del rechazo, entonces el cuerpo llega un momento en que se relaja. La angustia no es otra cosa que una serie de pensamientos acompañados de tensión y contracción del cuerpo. Entonces, cuando tenemos miedo, ¿qué pasa? El cuerpo como que se encoge. Y entonces la atención nos ayuda a comprender que la respuesta adecuada es soltarnos. Y soltarnos tiene que ver con cambiar nuestra forma de pensar y actuar negativamente.
Vuelvo a citar una cita de Avicena que a mí me encanta y que dice lo siguiente: la imaginación es la mitad de la enfermedad. La tranquilidad es la mitad del remedio. Y la paciencia es el comienzo de la cura. Cuando estamos enfermos, queremos decir, bueno, ya, inmediatamente yo quiero que esto pase ya y que salir de esto como rapidito. Pero ahí en ese momento es muy, muy importante ser paciente y acompañar el proceso. La paciencia crea confianza, decisión y una actitud generosa que lleva al éxito. Si hay alguna enfermedad mental que provoca innumerables enfermedades, es el miedo. Problemas físicos, mentales y emocionales. Hoy en día se sabe que todas las enfermedades son psicosomáticas y el 90% de las enfermedades son el resultado de miedos inconscientes. Como dijimos al comienzo, cuanto mayor es el miedo, mayor es la inhibición de la respiración. La respiración, realmente somos la respiración. La respiración es el mecanismo tanto para liberar como para reprimir. Vuelvo a lo que me pasó a mí. En los postoperatorios, lo único que había era la respiración. El guayabo de la anestesia fue tenaz. Muchísimo frío y tembladera. Con la ayuda de los cuidados intensivos, todo pasó. Yo simplemente me dije, bueno, esto tiene que pasar. Este frío y esta tembladera y este guayabo de la anestesia tiene que pasar en algún momento. Y realmente con paciencia y respirando, hice un mecanismo que para mí fue muy interesante y era cuando inspiraba, como que inspiraba amor. Y cuando expiraba, le botaba todo ese amor al cuerpo. Y volvía lo mismo, inspiraba y al expirar le botaba todo ese amor al cuerpo. Y aquí entramos en un tema que es fundamental, y es que la frecuencia vibratoria del amor es un recurso definitivo para la curación. No solamente fue someterme a las cirugías, sino trabajar mi parte emocional y mental y perdonar, porque tenía ahí bronquitas con algunas personas. Y supe que el perdonar no cambiaba lo que había pasado, pero sí mejoraba el futuro muchísimo. Entonces, todas estas cosas que hemos visto hasta el momento de la mente, como los juicios, los apegos, el huir, el reprimir, todo esto lo que hace es que confunde. Me hace ver como si tuviera unas nubes enfrente de mí. Bueno, uno de los miedos más tenaces, obviamente, es el miedo a la muerte. Es un sentimiento de estremecimiento e inestabilidad. Es el temor a la no existencia. Si pensamos que no nos desvanecemos en la muerte y que solo la energía se está renovando, sentimos un gran alivio. ¿Por qué esto? Esto responde a una ley de la física, que dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. La muerte es una transición y no una extinción. Tolstoy decía, la muerte es solo un cambio de misión, que a mí me parece genial. Ya cumplió usted su papel aquí, hizo lo que tenía que hacer, regrese, que aquí miramos a ver cómo lo organizamos lo que sigue. Cuando me ponían anestesia, yo sentía que eso era una especie de muerte. Me parecía terrorífico perder la conciencia. Perder la conciencia, tener lagunas, pensar que me podían cortar. Y en ese momento surgió como una gran confianza
en el equipo médico. Y gratitud definitivamente con la anestesia, si el guayabo sea espantoso. Entonces, el pensamiento es el que engendra el miedo a la muerte. El miedo a la vida, a la muerte y al morir nacen de la preocupación, la ira y la desesperanza que siembran confusión. Realmente no es posible destruir ni una gota de agua. Esa gota de agua va a la quebrada, va al río y después va al mar. Y después es posible que se convierta en una nube y vuelve y baje. Son ciclos. Otra cosa fundamental para mí fue la serenidad, porque la serenidad es el objetivo para vencer el miedo. La finalidad del miedo es ayudarnos a encontrar el camino hacia la serenidad. La serenidad no depende del conocimiento, sino de sentirse a gusto con el corazón, la mente y las interacciones. Si estoy serena con mi corazón, mi mente está tranquila y las interacciones que estoy teniendo tanto conmigo misma como con los demás son satisfactorias. Vuelve otra vez los pensamientos negativos. Perdemos la serenidad con los pensamientos negativos que llevan a la confusión y al egoísmo. Yo procuré estar serena, no solo por mí, sino también por mi hija. A mis hermanos no les quise contar. No quería que su preocupación me quitara fuerza. Les conté cuando ya estaba en casa. Supieron muy pocas personas. No quería darle manivela al chisme. Me dio mucha rabia con un amigo del alma que empezó a regar el chisme. Con rabia no encontré serenidad y entendí lo que a él le pasó. Porque al perdonar curamos nuestros miedos y experimentamos un gran alivio. Cuando no perdonamos, tememos a los que no perdonamos. Y nadie alcanza el amor con el temor a su lado. El perdón es un regalo que nos damos a nosotros mismos al desprendernos de la carga del dolor y la amargura que llevamos a cuestas. Perdonar puede que no cure una relación, pero siempre cura la vida. Como habíamos dicho, el perdón no cambia el pasado, pero mejora el futuro. Con serenidad el miedo pierde su fuerza y evoluciona en conocimiento, comprensión y gozo. Vamos a llegar al amor. Ahí empecé a sentir una gran serenidad, una gran gratitud, confianza, alegría de la vida, un aprecio mucho mayor por la vida. El amor es clave y es el antídoto principal para el miedo. Si pensamos que nuestro problema es el miedo, estamos viendo la cara equivocada de la moneda. Nuestro problema no es el miedo, nuestro problema es el amor. Nuestra dificultad es el amor. El amor es lo opuesto del miedo. La otra cara del amor no es el odio, sino la indiferencia. El amor realmente es la expresión suprema de la humanidad y el camino más importante de todos. El resto no son más que una preparación para él. Lo que yo sentí. Amor y aprecio por la vida, por todo lo vivido, por todo lo recibido, por todas las oportunidades, por todos los estudios, por todas las dificultades, por los padres que tuve, por mi hija, por mis nietos, por las amigas, por los amigos, por el paraíso que nos rodea. Realmente se abre la posibilidad de apreciar más la vida. Entonces el amor espanta el miedo y el miedo espanta el amor. Si yo estoy, recuerdo una chica en consulta que me decía, no, es que yo llego a una fiesta y yo estoy aterrorizada y me hago en una esquina a ver si algún muchacho se me acerca para bailar, y realmente el miedo que ella tenía lo proyectaba y nadie se le acercaba.
Entonces, ese miedo espantaba al amor. Y el miedo es la ausencia de amor. Confianza y gratitud. Los sentimientos siempre se expresan en pares. No hay alegría sin tristeza. No hay odio sin dolor. No hay miedo sin confianza. Entonces, la raíz del miedo es la falta de confianza. La fe es lo opuesto al miedo y forma parte del amor. La fe une. La duda, el miedo y el odio nos separan. El miedo produce aislamiento y esta desconexión nos lleva a la soledad. Hay una soledad que es gozosa, que es cuando yo estoy conmigo misma y estoy contenta, estoy feliz haciendo lo que estoy haciendo. Y tiene que ver con el gusto de estar en armonía con nuestros pensamientos, con el cuerpo y con nuestras acciones. Yo empecé a recibir lentamente las visitas de los amigos, las llamadas solidarias, los cuidados de muchas personas y mucha información de terapias alternativas. Con un sentimiento de agradecimiento y sacralidad, el miedo nos encuentra muy resbaladizos y se desprende con facilidad. Esto hace que la gratitud sea el mayor secreto de la curación. Es muy difícil que cuando uno está ante una situación de peligro o de muerte, si uno dice, bueno, inclusive esto yo lo agradezco. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen. Aquí vuelvo y les muestro. Empecé a sentir confianza y gratitud. Vamos a hacer un pequeño resumen por si hay preguntas. Entonces, definitivo, la risa mata el miedo. La alegría es un antídoto para todos los miedos. Cuando yo me estoy riendo, si ustedes se fijan, la atención mía está en la exhalación. Yo no estoy me riendo, no estoy haciendo esto, sino que estoy... Entonces, como que la atención está en la expiración. Y cuando me río, el miedo se esfuma. Y soy capaz de ser una persona más positiva y que goza más. Y con serenidad también me conecto con el gozo, con la comprensión y el conocimiento. La bondad, de la cual hablamos hace un rato cuando nombramos a Gandhi, es una fuerza sumamente poderosa. Contiene la serenidad y es la mayor destructora del miedo. Que cada condición en nuestra vida sea una oportunidad de vivir sin ser regidos por el miedo. Porque ¿qué pasa con el miedo? El miedo desperdicia la vida, desperdicia los aprendizajes a los cuales me estoy enfrentando. Se necesita mucha humildad para reconocer el miedo y se requiere apertura y constancia para escucharlo, para permitir que se exprese, para no juzgarlo, ni rechazarlo, ni huir de él. Cuando supero mis miedos, voy a tener fuerza y confianza. Sin miedo disponemos de una abundancia de dones y en todo lo que se emprenda habrá alegría, amor, poder, certeza y una sensación tremenda de autoridad. Cuando nos desprendemos del miedo, la vida se llena de placeres. Hay un dicho popular que dice, la dicha comienza donde los miedos terminan. La ausencia de miedo no solamente es posible, sino que es la máxima alegría. Es ideal sentir la vida como una aventura, de vivir con confianza y gratitud. Entonces, lo que yo pude recoger fueron una cantidad de flores, de amor, de crecimiento personal, de serenidad, de confianza y un aprecio enorme por la vida, por darme una segunda, tercera y cuarta oportunidad. Muchísimas gracias. Si hay algunas preguntas, es el momento de hacerlas.
Bueno, aquí me hacen una pregunta que dice lo siguiente. Eh, ¿Cómo manejar el miedo de haber creado la enfermedad? Primero que todo, no rechazarla. Es muy posible que yo haya sido partícipe de esta enfermedad. Yo la puedo respirar. Hay una parte fundamental con la cual en este momento estoy investigando, que es toda la parte alimenticia. Realmente estamos sobrealimentados, entonces no dejamos que el cuerpo deseche las toxinas a través de más tiempo de ayuno. El ayuno realmente produce un cambio celular. Cuando uno se desayuna por la mañana, quiere decir que uno sale del ayuno, o sea, que uno ha dejado descansar al cuerpo todo ese tiempo para que él mismo deseche las toxinas del cuerpo. Es simplemente quererlo. Si yo tengo un tumor, querer al tumor. Decirle, bueno, aquí estás, yo te hice. Bienvenido, vamos a ver qué hacemos contigo. Y realmente cambiar hábitos alimenticios y yo les sugiero investigar algo que hoy en día está a la orden del día, que se llama el ayuno intermitente. No es hacer dietas. Yo fui muy gorda cuando joven. Y hice millones de dietas. Mi mamá sufría más que yo con eso. La dieta del yogur y el plátano, la dieta de los carbohidratos, pesábamos los alimentos, en fin. Esto no resolvió realmente el problema. Hoy en día tengo un peso con el cual estoy contenta y para bajar de peso no se necesita esa atención, porque esa atención no te ayuda. Para desintoxicar el organismo es fundamental hacer ayunos intermitentes. ¿Qué quiere decir esto? Que de vez en cuando yo me salto una comida para empezar. O sea, no comí, me tomo una aromática, ¿sí? No desayuné. Si pueden hacerlos con el tiempo más largos, mejor. Es importante durante estos ayunos tomar mucho líquido. O sea, yo estoy tomando agua y aromáticas, no Coca-Cola, no whisky, no malteadas con leche, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que te puedo decir. Acoge eso que te está pasando. Aquí me preguntan que hable un poquito sobre el suponer, ¿sí? Suponer es nuevamente una trampa de la mente. Sí, es que yo supongo que yo le caigo mal a esta persona. Es que yo supongo que me va a pasar tal cosa. Eso es nuevamente que la mente se me fue al futuro y yo no la puedo volver a traer acá. Hay un libro que yo te recomendaría, que es de un señor que se llama Miguel Ruiz, que se llama Los Cuatro Acuerdos. Y uno de los 4 acuerdos es no suponer. Yo no supongo, yo voy, investigo, pregunto, hablo, comento, pero no supongo, porque supongo es otra de las trampas de la mente. Te recomiendo mucho este libro que se llama Los 4 Acuerdos. No sé si hay alguna otra pregunta. Pues Rita, muy interesante el tema. ¿Dónde se consigue el libro tuyo? Ah, mira, pues claro, por supuesto, qué pena, se me había olvidado. Este pequeño libro que aquí pueden ver se llama Abrazar al Miedo. Es una recopilación de pensadores de Oriente y Occidente, escrito de una manera muy fácil. Yo siempre quiero que las personas entiendan esto lo más sencillamente posible. Entonces, el libro me tienen que mandar al WhatsApp al 311-455-2371 y yo ahí les indico la ruta para poder adquirir el libro. El libro realmente muy pocas personas lo leen de un solo tirón porque contiene mucha información y es realmente de lo que hablamos en esta charla hoy. Es importantísimo. Además que las fotos que nos acabas de mostrar son unas bellezas de fotos. Tuve un unos shock. Dibujos sensacionales. Unos dibujos lindos. Gracias. Tuve un shock en la mitad del libro que fue que la correctora de estilo se murió. Entonces paré el libro como más de un mes, yo creo. Fue una pérdida incalculable
y finalmente pues conseguí a otro señor, a Gabriel Iriarte, para que me terminara, Gabriel Fonnegra, para que terminara, darle la última de las miradas. Entonces esto fue realmente lo más aburridor del libro, fue la muerte de Lola, que no solamente era mi amiga, sino que era una correctora de estilo excelente. No bueno, Rita, mil gracias. Quedamos todos a trabajar miedos con unas tareas bien interesantes. Y a sonreírle, clave sonreírle. Sí. Por favor. Eso es fundamental. Esa es una parte fundamental de la victoria. Muchísimas gracias por el espacio, Guillermo, y por abrir ese espacio no solamente para este tema, sino para muchos temas más. Bueno, que estés muy bien, Rita, gracias. Gracias a todos por la asistencia.